Bueno, ¿cuántas personas cuando van a deciden casarse? Acá hay varias personas que decidieron casarse, de hecho ya se casaron, y hay otras personas que decidieron casarse en este tiempo. La verdad que es una bendición grande porque deciden que su matrimonio esté bajo la cobertura de Dios. Y eso es importante. Pero ¿cuántos saben que cuando uno decide tomar ese compromiso tan importante, hay cosas que el cónyuge traía por costumbre y ahora que tomaron esa decisión, ya la tiene que ir dejando? Esas cosas, esa costumbre que traía, sea desde la casa, sea por la forma como crecieron, por el bien de la pareja, por el bien del cónyuge, ¿no? Es así. Y entonces demanda compromiso, demanda dejar cosas, demanda dejar ya a los padres, porque eso es lo que dice la palabra, que uno dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo o a su esposa. Entonces hay cosas que debemos ir cambiando. Otras personas deciden estudiar una carrera, por ejemplo, y también demanda tiempo, también demanda dinero. Hay personas que viajaron a otro lugar para poder estudiar y ya no es lo mismo como estaba antes acá, ¿no? Porque tienen que dejar muchas cosas, tienen que dejar familiares, tienen que dejar cosas que venía haciendo tal vez por diversión, qué sé yo, ya no puede salir a tomar unos mates por ahí con los amigos, las amigas, porque ya tiene que dedicar ese tiempo para estudiar, ¿no? Es así. Entonces, igualmente, para las personas que por ahí deciden viajar a otra parte del mundo, lo mismo. Tiene que ahorrar, tiene que hacer trámites, tiene que hacer un montón de cosas. Pero todas estas cosas no significa que nosotros no tengamos más problemas en ese proceso, ¿no? Porque todas las personas que deciden hacer algo bueno, bien, o deciden tener una meta, siempre va a demandar cosas, ¿no? Dejar cosas. Porque sé que muchas personas, inclusive personas que van a trabajar, yo sé que hay mucha gente de la fuerza, por ejemplo, acá, y sé que hay personas que han dejado por mucho tiempo su casa, por mucho tiempo su familia, todo por cumplir con su trabajo, ¿no? Y esto era lo que hacían los discípulos de Jesús. Solamente que con los discípulos ellos decidieron seguir a Jesús también. Pero la diferencia que hay ahí es que los discípulos deben estar en acuerdo con Jesús, ¿no? No es que Jesús va a estar de acuerdo con nosotros. Nosotros debemos estar de acuerdo con la voluntad de Jesús. Todo lo que Él quiere, nosotros debemos seguirlo, hacerle caso, ¿no? Y yo les quería compartir en Marcos 4:35. Marcos 4:35. Les voy a leer. Ese día, la prédica se llama Cruzando al otro lado. Cruzando al otro lado. Marcos 4:35 dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca, donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron,
¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Me llamaba la atención que en cierta manera Jesús acá dice, al principio, si ustedes leen la palabra, Jesús venía enseñando, Jesús venía haciendo milagros creativos, venían sanando a un leproso, sanó a la suegra de Pedro. Así que Jesús amaba a la suegra, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces Jesús venía reunión tras reunión, taller tras taller y venía predicando a las multitudes. Entonces le dijo a sus discípulos, como leímos ahí, crucemos al otro lado. Jesús tenía confianza en sus discípulos. Entonces cruzaron, Jesús se subió a la barca, los discípulos con él, y en medio del mar, se desató una tormenta terrible. Mientras Jesús estaba descansando, después de muchas reuniones tras reuniones, talleres, discipulado, un montón de cosas, ¿no? Porque tenía confianza con sus discípulos. Podían decir, me puedo tirar delante de mi discípulo porque no me va a criticar. Qué lindo es cuando Jesús tiene confianza en nosotros, ¿no? Siempre lo hablamos con mi esposo por ahí. Nosotros vamos al río con algunos hermanos y no delante de todo podemos tirarnos a dormir, qué sé yo, porque a mí me gusta dormir la siesta, no todos los días, aclaro, porque entonces me imagino que Jesús estaba durmiendo ahí. Y los discípulos se desesperaron. ¿Cómo Jesús va a estar durmiendo o cómo Jesús va a estar descansando mientras yo estoy en medio de un terrible problema? Se me levantó en la casa la familia, qué sé yo, mi esposo mi esposo o la esposa reaccionó como no lo esperaba. Y Jesús está descansando, no puede ser, el pastor descansando. Entonces con Jesús pasó esto, pero Jesús ahí se levantó a calmar las tormentas y le dice, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Si yo estoy con ustedes, ¿por qué tienen miedo? Y yo creo que cuando es discípulos, los discípulos conocían, sí, sabían, ya vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús sanar a los enfermos, vieron a Jesús multiplicar panes. Hay un grupo de personas, porque gracias a Dios, Jesús, yo no sé lo que Jesús realmente tenía, pero es tremendo lo que hace el Señor, es tremendo. Yo creo que por eso no podemos dimensionar de cómo era Jesús. No podemos dimensionar por qué las personas lo seguían. ¿Por qué las personas lo seguían? Y había un grupo en ese entonces que lo seguían a Jesús porque necesitaba algo, qué sé yo. Venían hasta Jesús porque necesitaba que lo sane algún familiar. Venían a Jesús porque necesitaba que los bendiga en la casa. Necesitaba que le dé un trabajo. Había ese grupo de personas. Y Jesús, quiero aclarar, que no tiene ningún problema con eso. Muchas veces acá pueden venir, qué sé yo, porque necesitan oración, porque están en crisis, porque quieren recibir algo del Señor. Jesús no tiene ningún problema con eso. De hecho, Él es amor y Él está atento a todas nuestras necesidades. Pero qué diferente es cuando nosotros decidimos seguirlo a Él.
a pesar, no me quiero emocionar, a pesar de las dificultades. Qué diferente es decidir, porque nosotros estamos decidiendo servir, seguir y servir a Jesús por amor. A pesar de que tengamos problemas en la casa, con el esposo, la esposa. Digo esto porque no es fácil el matrimonio, no es que va a ser todo color de rosa. O por ahí se levantan los hijos en rebeldía. A pesar de todo eso, uno decide seguir a Dios. Qué diferente, ¿no? Qué hermoso. Y esto es lo que los discípulos hacían. Decidieron servir a Jesús a pesar de todo. No va a ser fácil seguir a papá, pero quiero que tengan la seguridad de que Él va a estar con ustedes, va a estar conmigo. Él no los va a abandonar. No te dice que te va a solucionar los problemas. No te dice que todo después va a estar bien. No, eso no te dice el Señor, pero sí, al estar Él en la barca, al estar caminando en su voluntad, Él va a estar con vos, Él va a estar conmigo. Él te va a decir: tranquilo, que yo estoy acá. Agárrate de la mano de Él. No te preocupes. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando nosotros decidimos seguir y servir a papá, como les digo, eso también demanda cosas, ¿no? Muchas veces aún los familiares no van a estar de acuerdo con nosotros porque nosotros decidimos por Dios. Jesús dijo que no iba a ser fácil. Había muchas personas que lo querían seguir, pero Jesús le adelantó: mirá que no va a ser fácil. En Mateo también dice eso: yo no tengo donde descansar mi cabeza, no descanso, no tengo comodidad. Hay cosas que vas a pasar por servirme, por seguirme. Jesús avisó porque aparte de los discípulos había muchas personas más que lo querían seguir. Pero así también Jesús conocía la intención del corazón de cada persona, porque Él conocía todo. Entonces en Mateo, que no me acuerdo el versículo, pero dice que cualquiera que sea prioridad, su familia, es fuerte esta palabra, su esposa, su esposo, sus hijos, cualquiera que ame más a esas personas no puede ser mi discípulo. Y esto quiero aclararlo, que no es que uno tenga que abandonar a su familia, no está hablando de eso. Está hablando de que nuestra prioridad sea Él. Porque va a pasar que en algún momento a ustedes le tocan servir, por ejemplo, porque ustedes decidieron servir a Jesús, dar su vida a Jesús completamente. Va a pasar que llegan familiares o hay personas que ustedes le han predicado, le han hablado y aún así no quiere saber nada. Entonces ustedes ahí es donde tienen que decidir: no, por más que no estén de acuerdo, yo voy a seguir a Jesús. De eso está hablando, de eso se trata. Que otra cosa no sea prioridad para nosotros, porque Jesús no nos va a soltar, Él va a estar con nosotros y Dios nos va a usar para un montón de gente, con un montón de gente, porque esto es lo que pasó con los discípulos. Ellos cumplieron el propósito a la cual fueron llamados. Fueron a todo el mundo, es como lo que Jesús le designó a cada uno de ellos, que tenía que ir a todo el mundo y hacer discípulos, predicando el evangelio a todo el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Pero más que nada quería compartirle esto, que tengamos paz. Si decidiste si decidiste por Jesús, tenés paz, no tengas temor, porque Él no te va a soltar, no te va a dejar. Él va a estar contigo, Él va a estar con vos. Yo me acuerdo cuando era adolescente,
escuchaba a mi tío que fue pastor porque falleció por COVID, y él le predicaba a mis padres. Y yo desde la habitación, porque era una persona totalmente tímida, vergonzosa, me encerraba en mi habitación y de lejito escuchaba a mi tío predicar a mis padres el Evangelio. Entonces mi tío, como predicaba con tanto entusiasmo de Dios, yo le dije a Dios en mi habitación: Señor Jesús, si tú realmente existes, como está explicando mi tío, si tú eres real, yo quiero conocerte. Y a partir de ahí, realmente Dios tocó mi corazón. A partir de ahí, Él empezó a trabajar en mi vida. Nunca me voy a arrepentir de ese día, porque Jesús es lo más precioso que nos pueda pasar. No es un Dios castigador, no es un Dios a quien vos tenés que como seguir, si no hacer las cosas bien te va a castigar. Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús es amor. Jesús es paz. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos, porque yo vivía triste porque como era adolescente no tenía todo lo que necesitabas, y yo creo que la mayoría saben, cuando llega a esa edad necesitamos muchas cosas o tenemos una confusión en la mente, ¿no? Pero ahí Jesús me visitó en mi habitación, y cada vez que yo le pedía algo a Él, Él venía ahí. Yo sentía su amor, sentía su paz en mi corazón. Solamente Dios espera que nosotros podamos decidir por Él. Y si no lo seguís, tranquilo, que Él te ama igual. Él te ama igual. No te va a castigar porque no lo seguís. Pero yo quiero seguirlo porque a mí me conviene, porque yo lo amo. Yo quiero más de Él, quiero estar con Jesús, quiero estar con el Espíritu Santo. Es mi vida, es mi vida. Siempre digo que si el Espíritu Santo no estuviera conmigo, no sería nada. No sería nada. Es lo más precioso que nos pueda pasar. Y Él va a estar siempre. Cuando te encuentres solas, cuando te encuentres solo, en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, porque el enemigo puede tocar la familia, la economía, pero cuando toca nuestra vida, nuestra salud, es complicado. Pero quiero que sepas que Jesús va a estar con vos. A nosotros, mis amadas, mis amados, nos conviene seguir a Jesús. A nosotros nos conviene. Él nos ama. Y Dios tiene propósito grande con nuestra vida. Si nosotros estamos dispuestos a seguirlo, Él va a estar ahí. Pero te avisa que no va a ser fácil. Tal vez va a haber amistades que ya no te va a hablar. Tal vez va a haber familiares que por venir a la iglesia ya no te va a hablar tanto. Hay personas que yo he escuchado que dice: y mi familia me dice otra vez a la iglesia, mis amistades me dicen otra vez a la iglesia. Te vas otra vez a la iglesia, no salís más de la iglesia. Entonces va a suceder eso. Pero lo que yo siento acá en mi corazón, lo que yo siento acá, nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Y lo mismo pasa con ustedes. Lo que ustedes sienten, que es la presencia del Espíritu Santo, nadie les puede quitar. Nadie. Entonces nosotros vamos a seguir a Jesús por amor a Él, porque lo amamos, porque lo conocemos y lo queremos conocer más. Si nosotros no pasamos tiempo con papá,
Si nosotros no pasamos tiempo con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a conocerlo más? Yo quiero disfrutar de su presencia, porque cuando su presencia es fuerte en mi vida, yo voy a poder levantarme de cualquier circunstancia. Yo voy a poder levantarme de cualquier dificultad. En medio de la enfermedad, yo voy a creer en Él, que Él está ahí. Cuando me falta comida en la casa, cuando no llego a fin de mes, Jesús va a estar ahí. Pero lo lindo sería que uno no siga por interés o porque Él te pueda dar algo. Seguilo porque lo amás. Seguilo porque Él es amor, porque Él tiene un propósito con vos y conmigo. Por eso siempre cuando se hace un llamado acá adelante, ustedes pasan porque realmente tienen la convicción de pasar. Es un acto profético, si vamos al caso, de tomar una decisión de seguir a Jesús a pesar de todo, a pesar de todo. Pero así como Jesús le dijo a mucha gente, mirá que no es fácil. Se te va a enojar la familia, se te va a enojar las amistades, se te va a enojar el compañero de trabajo porque no entiende, se te va a enojar. Eso te dice Jesús, eso le decía Jesús a la gente. Y yo simplemente quería compartirle esta palabra sencilla. Y hoy yo quiero pedirte, pero no haga por hacer nada más o por obligación. ¿Cuántos de ustedes deciden realmente entregar su corazón totalmente a Dios? Y hay otro grupo que sí, que viene a recibir bendiciones, como le digo, no hay ningún problema, porque papá es amor, Él va a proveer lo que vos le estás pidiendo, lo que vos estás necesitando, no tiene problema con eso. Pero ¿cuántas personas le gustaría decir, Señor, yo quiero seguirte a pesar de todo? Yo quiero seguirte a pesar de que tengas problemas, yo quiero seguirte. Cerremos nuestros ojos, ahí donde estás nada más, ahí donde estás, no te muevas, ahí el Espíritu Santo está acá. ¿Cuántas personas que decidieron seguir a Jesús están pasando una lucha, están en medio de la tormenta? ¿Cuántas personas por decidir seguir a Jesús, por decidir seguir y servir a Jesús, pero no te vas a arrepentir? Porque como les digo, si ustedes tuvieran una experiencia con el Espíritu Santo, no se preocupen, no te preocupes, yo estoy contigo, yo tengo el gobierno de esa situación, no dudes. Eso te está diciendo papá, yo estoy sintiendo eso te está diciendo. Así como Él le dijo a los discípulos que estaban desesperados, descansa en mí, te dice papá, descansa en mí. Precioso Espíritu Santo, nunca te vas a arrepentir. No tengas temor por decidir por Él. No tengas temor por decidir por Él. No tengas miedo. Él está acá. Su presencia está acá. Bendigo también a las personas que están por Zoom. No tengas temor. No tengas miedo. No dudes. No dudes de Él. No dudes de su presencia. Te doy gracias, papá, por este tiempo. Yo bendigo a aquellas personas, Señor, que vinieron en busca de ti, de tu presencia, Padre. Yo bendigo a aquellas personas que decidieron servirte a pesar de todo. Yo bendigo su vida en este momento.
Yo bendigo su casa. Tú estás ahí, papá, en su casa. Estás en la barca de su voluntad. Estás en la barca de su voluntad. Y estos días no ha sido tan bueno. Estos días no ha sido tan bueno. Y decís, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que hice bien en subir en la barca? ¿Será que hice bien en decidir por ese llamado? En tomar el liderazgo, en tomar el pastorado. ¿Será que hice bien? ¿Será que hice bien ir a adorar, tocar, estar en este grupo? ¿Será que hice bien? Porque surgieron algunos problemas, surgieron algunas crisis que te trajo temor, te trajo desesperación, te desesperaste. Pero ahí está Jesús y te dice, tranquilo, no dudes, no dudes, yo estoy contigo. Y Jesús se va a glorificar a través de esa tormenta. Él se va a glorificar porque ahí sus discípulos se maravillaron de que aún la naturaleza se sujetó a su voz. Aún la naturaleza se sujetó a la voz de Jesús. ¿Y cómo vamos a tener miedo entonces? Tranquila, tranquilo, hiciste bien. Hiciste bien en tomar esa decisión, hiciste bien. Precioso Espíritu Santo, tú estás trayendo renuevo. Mientras acá en la adoración nos ministra, precioso. Hoy el Señor te está trayendo paz. Hoy el Señor está calmando esa tormenta. Hoy el Señor está llevando toda angustia. Él está llevando toda soledad. Él está llevando toda tristeza. Porque Él está en la barca. Él está en tu casa. Él está en la célula. Él está. Él está. Gracias, papá. Su Espíritu Santo está acá. Su presencia está acá. Él está hoy acá para calmar tus tormentas. Precioso Espíritu Santo. Él está acá, Él está ministrando. Él está llevando todo temor. Él está llevando todo cansancio. Él está llevando toda soledad. Él está llenando tu corazón. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Si sientes en venir a recibir de Él, porque Él está calmando toda ansiedad.